Pablo Escobar vendía toneladas y toneladas de narcóticos por todo el mundo, aparentemente sin temor a ser atrapado. El inframundo siempre ha sido objeto de intriga, fascinación y horror. Los hombres y mujeres que llegan al poder dentro de estas empresas criminales ejercen una enorme influencia que a menudo rivaliza con la de los jefes de Estado. Sus vidas están marcadas por la brutalidad, la astucia y los actos audaces que dan forma al mundo de maneras visibles e invisibles. Este vídeo profundiza en las vidas de los 15 capos más poderosos de la historia. Cerebros criminales cuyo impacto resuena en los anales del crimen y la justicia. Número 1. Pablo Escobar. Pablo Escobar, el infame narcotraficante colombiano, operó a un nivel incomparable, consolidando su lugar como uno de los capos más poderosos de la historia. Nacido en 1949 en el pequeño pueblo de Río Negro, mostró desde muy joven aptitudes para la criminalidad. Comenzó como un contrabandista de poca monta y ascendió de rango, convirtiéndose rápidamente en millonario a la edad de 22 años a través de varias empresas criminales. Pero fue el tráfico de cocaína lo que lo catapultó a la notoriedad mundial. El cártel de Escobar era responsable de hasta el 80% de la cocaína que se contrabandeaba a Estados Unidos durante su apogeo en la década de 1980, lo que acumuló miles de millones de dólares en ingresos. Controlar una operación tan masiva requería no solo perspicacia para los negocios, sino también mano de hierro. Escobar era conocido por su enfoque plata o plomo, que daba a la gente la opción entre aceptar un soborno o enfrentarse a un asesinato. Orquestó el asesinato de cientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, e incluso hizo asesinar a un candidato presidencial por oponerse a sus empresas criminales. Sin embargo, su alcance no se limitó solo a Colombia. Tenía conexiones e influencia que abarcan continentes, desde rutas de drogas en Europa hasta operaciones de lavado de dinero en América del Norte. También era un maestro de las relaciones públicas. Al estilo Robin Hood, construyó casas y financió programas sociales, lo que le valió un importante apoyo público, especialmente entre los pobres. Esto contribuyó a su capacidad para evadir la captura varias veces. Sin embargo, a pesar de su estatus casi mítico, su imperio no era invencible. A medida que las autoridades se acercaron, también lo hicieron sus enemigos, lo que llevó a una guerra interna dentro del cartel que resultó en pérdidas significativas. Número 2. Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, un nombre sinónimo del narcotráfico mexicano, es otro capo cuyo alcance e influencia se han sentido en todo el mundo. Nacido en 1957 en una familia pobre en Sinaloa, México, Guzmán ingresó al mundo del crimen organizado a una edad temprana, inicialmente trabajando para el Cártel de Guadalajara antes de fundar su propio imperio criminal, el Cártel de Sinaloa. Su ascenso al poder estuvo marcado por una eficiencia e innovación despiadadas. Bajo su liderazgo, el cartel fue pionero en el uso de túneles para contrabandear drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, un método que era tan lucrativo como difícil de alcanzar para las fuerzas del orden. El control de Guzmán sobre el cartel lo hizo extraordinariamente rico, lo que lo llevó varias veces a la lista Forbes de los multimillonarios del mundo. Estuvo profundamente involucrado en todos los aspectos de la operación, desde el abastecimiento de materia prima para la producción de cocaína en Colombia hasta las redes de distribución que abarcaban no solo América del Norte, sino también Europa y Asia. Su perspicacia para los negocios solo era comparable a su talento para el teatro. Una vez escapó de una prisión de máxima seguridad en un carrito de lavandería y en otra ocasión a través de un túnel que conducía directamente a su celda. Pero para Guzmán no se trataba solo de acumulación de riqueza. Buscó dominar y lo hizo mediante violencia brutal y alianzas estratégicas. Su cartel era conocido por sus enfrentamientos mortales con cárteles rivales como los Zetas y el cartel de nueva generación Jalisco, que provocaron miles de muertes y contribuyeron a la desestabilización de regiones de México. Su influencia incluso penetró en los círculos políticos, con acusaciones de corrupción que llegaron a funcionarios de alto nivel, tanto en México como en otros países. Número 3. Al Capone. Al Capone,
a menudo conocido simplemente como Cara Cortada, es una figura icónica que dominó el inframundo estadounidense durante la era de la Prohibición. Nacido en Brooklyn en 1899 de inmigrantes italianos, Capone ascendió rápidamente en la escala criminal y se dirigió a Chicago para trabajar con Johnny Torrio, una figura criminal importante de la época. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que eclipsara a su mentor y se convirtiera en el líder de facto del Grupo de Chicago, una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos en ese momento. La era de la Prohibición proporcionó un terreno fértil para las empresas ilícitas de Capone. Cuando se prohibió la venta, fabricación y distribución de alcohol, surgió un vacío que Capone llenó magistralmente. A través de una red de bares clandestinos, cervecerías y destilerías, ganó millones, suministrando al público estadounidense lo que la ley prohibía. Sus operaciones eran vastas y bien organizadas, empleaban a miles y generaban aproximadamente $100 millones anuales en el apogeo de su poder. Pero Capone era más que un simple contrabandista. Tenía una cartera diversificada que incluía juegos de azar, extorsión y prostitución. También tenía conocimientos políticos y cultivó relaciones con las fuerzas del orden y los políticos para proteger sus operaciones. Sin embargo, esta aura de invencibilidad comenzó a debilitarse a medida que empezó a atraer demasiada atención pública, especialmente a través de actos de violencia extrema. La masacre del Día de San Valentín de 1929, en la que 7 miembros de una banda rival fueron asesinados a tiros a plena luz del día, fue un momento decisivo que marcó el principio del fin para Capone. Número 4. Griselda Blanco. Griselda Blanco, también conocida como la Viuda Negra o la Madrina, rompió los techos de cristal en el mundo del narcotráfico dominado por los hombres. Nacida en Colombia en 1943, surgió de los barrios marginales de Cartagena para convertirse en una de las figuras más temidas y respetadas del mundo criminal. Su trayectoria en el crimen comenzó a una edad temprana, con historias de secuestro y asesinato de niños de familias adineradas para pedir rescate. Sin embargo, fue en el tráfico de drogas donde realmente dejó su huella, específicamente en el negocio de la cocaína, construyendo una red que se extendía desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Blanco fue innovadora en sus operaciones y se le atribuye el mérito de ser pionera en las rutas de la droga desde Colombia a Florida y más tarde a California. Su método de contrabando de cocaína cocida en lencería era ingenioso y eficaz, permitiendo transportar grandes cantidades. Se instaló en Miami, donde su reinado se convirtió en sinónimo de la era de los vaqueros de la cocaína de finales de los 70 y principios de los 80, un periodo marcado por una riqueza extravagante y una violencia extrema. Se estima que sus operaciones generaron hasta $80 millones al mes en su punto máximo. Su crueldad no conoció límites. Supuestamente fue responsable de hasta 200 asesinatos, empleando un ejército de sicarios para eliminar a rivales, traidores o cualquiera que se cruzara en su camino. Blanco tenía una predilección particular por las motocicletas y a menudo ordenaba a sus asesinos que realizaran golpes mientras iban en bicicleta, una táctica que ella creía que hacía menos probable que los atraparan. Su amor por la violencia no era solo empresarial, era personal. Blanco era conocida por sus relaciones volátiles, que a menudo terminaban en derramamiento de sangre, lo que le valió el apodo de Viuda Negra. Número 5. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim, un nombre que evoca temor y fascinación por igual, es una entrada única en la lista de capos poderosos debido a su participación en una variedad de actividades criminales e incluso geopolíticas. Nacido en 1955 en India, Ibrahim inicialmente se inició en el Hampa de Mumbai, ascendió rápidamente en las filas y finalmente dirigió la famosa Compañía 500, un sindicato del crimen organizado con diversos intereses. Sus operaciones comenzaron con delitos menores, pero pronto se expandieron para incluir contrabando de armas, extorsión y tráfico de drogas. A diferencia de muchos otros capos, Ibrahim no era solo un empresario criminal. Fue un estratega que forjó alianzas que trascendieron las fronteras nacionales y étnicas. Su sindicato tenía estrechos vínculos con organizaciones terroristas e incluso con ciertos actores estatales, particularmente en Pakistán,
donde se cree que reside actualmente. Estas conexiones han dado lugar a acusaciones de que estuvo involucrado en importantes actos de terrorismo, incluidos los atentados de Bombay de 1993, que provocaron más de 250 muertes y cientos de heridos. El imperio de Ibrahim se extiende mucho más allá del subcontinente indio, con una red que se extiende por Asia, Oriente Medio y África. Sus operaciones han sido de escala global, lo que lo convierte en un actor importante en el crimen organizado internacional. El tráfico de drogas sigue siendo una parte importante de su cartera, con rutas que se extienden desde los campos de amapolas de Afganistán hasta las bulliciosas ciudades de Europa y América del Norte. Su perspicacia financiera le ha permitido diversificar su empresa criminal hacia negocios legítimos, incluidos bienes raíces, lo que ha solidificado aún más su situación financiera. Número 6. Carlos Gambino. Carlo Gambino, un nombre que todavía resuena en los anales del crimen organizado estadounidense, surgió desde sus comienzos modestos hasta convertirse en uno de los jefes mafiosos más poderosos de la historia. Nacido en 1902 en Sicilia, Gambino emigró a los Estados Unidos cuando era un adolescente y rápidamente gravitó hacia el inframundo. Su ascenso al poder fue gradual pero deliberado, marcado por alianzas estratégicas y una reputación de ser a la vez despiadado y pragmático. Finalmente tomó el control de lo que se conocería como la familia criminal Gambino, una de las 5 familias que dominaban la mafia de Nueva York. El reinado de Gambino fue un estudio de control calculado. A diferencia de otros jefes de la mafia que prosperaba con la extravagancia y las demostraciones públicas de poder, adoptó un enfoque discreto que lo mantuvo en gran medida fuera del centro de atención y, en consecuencia, fuera del radar del FBI durante un periodo de tiempo significativo. Su imperio criminal era vasto y abarcaba una amplia gama de actividades ilegales como usura, extorsión y juegos de azar. Sin embargo, fue su participación en el chantaje laboral lo que realmente lo distinguió, dándole una inmensa riqueza y una medida de poder legítimo a través de su influencia sobre varios sindicatos. Su estilo de gestión estuvo marcado por una profunda comprensión del equilibrio entre violencia y diplomacia. Si bien no tenía miedo de recurrir a medidas brutales para mantener el control, también creía en la construcción de relaciones y alianzas, no solo dentro del mundo criminal, sino también en círculos legítimos, incluidos políticos y líderes empresariales. Este enfoque multifacético fue fundamental para mantener la estabilidad y rentabilidad de sus operaciones durante décadas. Número 7. Semyon Mogilevich. Semyon Mogilevich, a menudo apodado el catedrático inteligente, se destaca por su destreza intelectual y su capacidad para tejer complejas redes financieras que desdibujan las líneas entre los negocios legítimos y el crimen organizado. Nacido en Ucrania en 1946, Mogilevich tiene títulos en economía, una formación que ha sido fundamental en la creación de su imperio criminal. A diferencia de muchos otros capos que ascendieron en las filas del crimen callejero violento, el dominio de Mogilevich es el mundo de las altas finanzas, las estafas intrincadas y los delitos de cuello blanco. Su carrera criminal comenzó con pequeñas estafas en la Unión Soviética, pero rápidamente escaló hacia operaciones más complejas, incluida la manipulación de divisas y el fraude fiscal a gran escala. La genialidad de Mogilevich reside en su capacidad para explotar las lagunas de los sistemas financieros, no solo en un país, pero a nivel mundial ha estado implicado en una variedad de actividades ilegales, incluido el tráfico de armas, el contrabando de drogas e incluso la trata de personas. Pero es en el ámbito de los delitos financieros donde realmente ha dejado su huella. Sus operaciones han estado vinculadas a la manipulación del mercado de valores y a importantes esquemas de lavado de dinero que utilizaban un laberinto de cuentas extraterritoriales y compañías fantasma, lo que hacía que el seguimiento de sus ganancias ilícitas fuera una tarea hercúlea para las autoridades. La red criminal de Mogilevich es verdaderamente transnacional y se extiende por Europa del Este, la ex Unión Soviética, América del Norte y más allá. Sus vínculos no se limitan al inframundo. Se le ha vinculado con funcionarios de alto rango en varios gobiernos,
aprovechando sus conexiones políticas para proteger sus operaciones. El alcance y la sofisticación de sus actividades lo han convertido en uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Sin embargo, sigue prófugo y, según se informa, reside en Rusia, donde en gran medida goza de inmunidad ante la extradición. Número 8. Franco Lucas. Frank Lucas, una figura enigmática del panorama criminal estadounidense, surgió del sur segregado para convertirse en uno de los narcotraficantes más notorios de la ciudad de Nueva York. Nacido en 1930 en Carolina del Norte, Lucas fue testigo de la brutalidad de la violencia racial desde muy joven. Su huida a la ciudad de Nueva York, cuando era adolescente, preparó el escenario para su futuro imperio, una empresa que desafiaba las jerarquías criminales establecidas y transformaría el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. La fama de Lucas se debió a su ingenio para obtener heroína directamente del sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam, evitando efectivamente a la mafia italiana y otros intermediarios que dominaban el tráfico de drogas en ese momento. Utilizando aviones y personal militar como parte de su red de distribución, Lucas logró importar grandes cantidades de heroína casi pura que calificó de magia azul. Este producto de alta calidad, vendido a un precio más bajo que el de sus competidores, rápidamente se apoderó del mercado de drogas de Nueva York y catapultó a Lucas a los niveles superiores del crimen organizado. Lucas, un hombre de negocios inteligente, comprendió la importancia de la marca y la calidad del producto. Al garantizar un producto consistente y potente, fomentó la lealtad de los clientes y amplió su territorio. Sus operaciones se extendieron más allá de Nueva York, llegando hasta Puerto Rico y las Islas Cinco Vírgenes. A pesar de la naturaleza intrínsecamente violenta del tráfico de drogas, Lucas evitó la brutalidad excesiva y favoreció las relaciones comerciales y las asociaciones a largo plazo, lo que le valió tanto aliados como adversarios en el mundo criminal. Número 9. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes, ampliamente conocido como el Señor de los Cielos, alcanzó la fama como líder del Cártel de Juárez en México. Nacido en 1956 en Sinaloa, un estado con una larga historia de narcotráfico, Carrillo Fuentes heredó una pequeña operación de drogas de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo. Sin embargo, tenía ambiciones mucho más allá del negocio familiar. El apodo de Señor de los Cielos no era solo una afectación, era una descripción literal del método revolucionario que utilizaba para transportar drogas. Carrillo Fuentes utilizó una flota de aviones para llevar cocaína desde Colombia a Miléxico, donde luego era contrabandeada a Estados Unidos. Su operación se caracterizó por su enorme escala y audacia. No contento con envíos pequeños y furtivos, Carrillo Fuentes organizó aviones de carga llenos de cocaína para aterrizar en pistas improvisadas en México. Las cantidades eran asombrosas y a menudo sumaban varias toneladas por envío. Ganó miles de millones en el proceso, creando un imperio en expansión que comerciaba no solo con cocaína, sino también con heroína, marihuana y metanfetamina. Carrillo Fuentes fue más que un simple cerebro logístico. Era conocido por su brutalidad calculada, una característica que le permitía mantener a raya tanto a sus aliados como a sus enemigos. Sin embargo, sus brutales tácticas no se limitaron al tráfico de drogas. Buscó corromper y cooptar a las agencias policiales, políticos y otros funcionarios tanto en México como en el extranjero para proporcionar una capa protectora alrededor de sus operaciones. Esta estrategia de cooptación y corrupción le otorgó un nivel de inmunidad que le permitió operar con relativa impunidad durante años. Número 10. Giovanni Falcone. Giovanni Falcone proporciona un contrapunto único en esta narrativa como una figura no del crimen organizado, sino de la lucha contra él. Nacido en Palermo, Sicilia, en 1939 Falcone creció en una sociedad donde la mafia no era solo una organización criminal, sino una institución cultural profundamente arraigada en el tejido de la vida cotidiana. Como fiscal, Falcone decidió enfrentarse frontalmente a este monolito, dedicado su vida a desmantelar la mafia siciliana desde dentro del sistema legal italiano. El impacto del trabajo de Falcone
es inmensurable no solo por las innumerables convicciones que obtuvo, sino también por el enfoque transformador que adoptó. Fue uno de los primeros en tratar a la mafia como una organización compleja y no como una serie de actos criminales inconexos. Este cambio de paradigma permitió al sistema legal italiano procesar y desmantelar redes enteras de crimen organizado en lugar de simplemente encarcelar a delincuentes individuales. Su trabajo condujo al innovador juicio Maxi, que resultó en la condena de más de 340 miembros de la mafia, un golpe devastador para el crimen organizado en Italia. Trágicamente, su vida se vio truncada en 1992, cuando la mafia lo asesinó en un atentado con bomba, que también se cobró la vida de su esposa y 3 guardaespaldas. El audaz asesinato conmocionó a Italia y al mundo, provocando una avalancha de dolor e ira públicos. Posteriormente, Italia implementó una serie de estrictas leyes antimafia, muchas de ellas inspiradas en el trabajo de Falconis, que han tenido un impacto duradero en el crimen organizado en el país. Número 11. Toto Riina. Salvatore Toto Riina, también conocido como La Bestia, lidera el clan corleonés y saltó a la fama como jefe de la mafia siciliana, cargo que lo convirtió en una de las figuras criminales más temidas y despiadadas de la historia. Nacida en Corleone, Sicilia, en 1930 Rena creció en una familia empobrecida y rápidamente se dedicó a una vida delictiva. Inició una violenta campaña para erradicar los clanes mafiosos rivales, lo que provocó un período de violencia extrema conocido como la Segunda Guerra de la Mafia. A finales de los años 70 y principios de los 80, Riina orquestó innumerables asesinatos, incluidos jueces, políticos y mafiosos rivales, consolidando su poder e infundiendo miedo en los corazones tanto de sus enemigos como de sus aliados. Uno de los actos más infames de Rena fue ordenar el asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsalino en 1992. Estos audaces asesinatos provocaron una indignación generalizada y condujeron a una ofensiva contra el crimen organizado en Italia. Riina logró evadir la captura durante muchos años, en parte debido a sus operaciones insulares y su cultura profundamente arraigada de omerta, el código de silencio de la mafia. Sin embargo, finalmente fue detenido en 1993 y posteriormente declarado culpable de múltiples cargos, incluido el de ordenar más de 100 asesinatos. Murió en prisión en 2017, pero su impacto en el mundo del crimen organizado sigue siendo imborrable. El gobierno de Riina simboliza los aspectos más oscuros de la violencia implacable de la mafia, la ambición desenfrenada y un completo desprecio tanto por la ley como por los principios básicos de la humanidad. Número 12. Vito Genovese. Vito Genovese es una de las figuras más influyentes y astutas de la historia de la mafia estadounidense. Nacido en Italia en 1897, Genovese emigró a los Estados Unidos en su juventud y rápidamente se involucró en el floreciente mundo del crimen organizado de Nueva York. Fue un actor clave en la formación de la mafia estadounidense moderna. Inicialmente sirvió como un aliado cercano de Charles Lucky Luciano, con quien ayudó a establecer las 5 familias de Nueva York. Genovese jugó un papel decisivo en el famoso golpe mafioso que derrocó a la vieja guardia. Los jefes Joe Masseria y Salvatore Maranzano, allanando el camino para una nueva estructura organizativa conocida como la Comisión para Gobernar las Actividades de la Mafia en todo el país. A diferencia de otros jefes criminales que buscaban mantener un perfil bajo, Genovese fue audaz y orquestó la infame reunión de los Apalaches en 1957 que expuso el alcance del crimen organizado en Estados Unidos a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Sin embargo, su arrogancia finalmente lo llevó a la ruina. Fue arrestado varias veces a lo largo de su carrera criminal y el último arresto condujo a una condena por tráfico de drogas. Fue sentenciado a 15 años de prisión federal, donde murió en 1969. Incluso en prisión se sintió su influencia. Se cree que continuó dirigiendo operaciones criminales tras las rejas. Genovese dejó un legado de innovación organizacional, brutalidad y astucia maquiavélica que aún hoy influye en el AMPA.
desempeñó un papel formativo en la transformación de la mafia estadounidense en la sofisticada empresa criminal en la que se convirtió, convirtiendo en una figura perdurable en los anales del crimen organizado. Número 13. Meyer Lansky. Meyer Lansky, a menudo conocido como el contador de la mafia, fue una figura fundamental en el desarrollo de la mafia estadounidense, particularmente en el área del juego organizado. Nacido en Grodno, entonces parte del Imperio Ruso, en 1902, Lansky emigró a los Estados Unidos. Cuando era niño, conoció a Charles Lucky Luciano y Benjamin Bugsy Siegel durante su juventud, relaciones que evolucionaría hasta convertirse en importantes asociaciones criminales. A diferencia de muchos de sus contemporáneos más extravagantes, Lansky era conocido por su perspicacia financiera, discreción y pensamiento estratégico. Fue uno de los principales arquitectos detrás de la formación del Sindicato Nacional del Crimen, una confederación de mafiosos italoamericanos y judíos. Lansky jugó un papel decisivo en el enfoque del sindicato en la eficiencia y la rentabilidad empresarial, tratando a la empresa criminal como una corporación. Su empresa más famosa fue probablemente el desarrollo de la meca del juego en La Habana, Cuba, antes de que el gobierno revolucionario de Fidel Castro tomara el poder. Lansky también estuvo detrás del ascenso de Las Vegas, donde su antiguo socio, Bugsy Siegel, encabezó el desarrollo del hotel y casino Flamingo. La influencia de Lansky no se limitó al mundo criminal. Se decía que había estado involucrado en la Operación Underworld, una colaboración secreta entre la Marina de los Estados Unidos y figuras del crimen organizado para salvaguardar los puertos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los numerosos intentos de las autoridades de imponer cargos, Lansky nunca fue condenado por nada más grave que el juego ilegal. Vivió sus últimos años en Miami Beach, Florida, y murió de cáncer de pulmón en 1983. La vida de Meyer Lansky es un testimonio de las paradojas del crimen organizado en Estados Unidos. Un inmigrante que huyó de la persecución solo para convertirse en uno de los arquitectos de un imperio criminal duradero, profundamente arraigado en el tejido de la sociedad estadounidense. Número 14. Christopher Koch. Christopher Koch, comúnmente conocido como Dudas, era un narcotraficante jamaicano y líder de la notoria pandilla Shower Pose. Nacido en Kingston, Jamaica, en 1969 Koch heredó la empresa criminal de su padre. Bajo el liderazgo de Christopher, la pandilla se dedicó al tráfico de drogas a gran escala, principalmente cocaína y marihuana, entre el Caribe y América del Norte. Su influencia se extendió más allá de las empresas criminales. Estaba profundamente involucrado en el tejido político de Jamaica, ejercía un poder inmenso y disfrutaba del apoyo local. A menudo visto como una figura parecida a Robin Hood en su comunidad, Koch fue responsable de un reinado de terror que resultó en innumerables muertes, tanto en Jamaica como en el extranjero. Su operación fue sofisticada e involucró raíces de contrabando, funcionarios corruptos y ejecutores brutalmente efectivos. A pesar de ser uno de los hombres más buscados a nivel internacional, vivió abiertamente en Jamaica durante años, amparado por sus conexiones y el miedo que infundía. Sin embargo, su imperio comenzó a desmoronarse cuando Estados Unidos solicitó su extradición en 2009, lo que desencadenó un enfrentamiento violento en Kingston entre sus partidarios y las fuerzas del orden, que provocó más de 70 muertes. Koch finalmente fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de extorsión, tráfico de drogas y conspiración. Fue sentenciado a 23 años de prisión federal en 2012. Su arresto y extradición expusieron la corrupción profundamente arraigada y las conexiones entre el crimen organizado y el poder político en Jamaica, lo que llevó a un reexamen de la lucha del país contra las empresas criminales. Christopher Koch sigue siendo una advertencia sobre cómo un imperio criminal puede entrelazarse con el mundo legítimo, proyectando una larga sombra que impacta innumerables vidas. Número 15. Raymond Patriarca. Raymond Patriarca gobernó el AMPA de Nueva Inglaterra durante casi 3 décadas y fue el formidable jefe de la familia criminal Patriarca, con sede principalmente en Providence, Rhode Island. Nacido en 1908 de inmigrantes italianos, Patriarca se dedicó a la vida criminal a una edad temprana.
estuvo involucrado en diversas actividades ilícitas, incluidas apuestas, usura y extorsión. Sin embargo, lo que realmente distingue al patriarca fue su perspicacia organizativa y su capacidad para unificar varias operaciones criminales. Bajo su liderazgo, el patriarca fue conocido por su estilo autoritario. Dirigió su imperio criminal con mano de hierro. Este estricto comando mantuvo los conflictos internos al mínimo, lo que permitió que la familia criminal prosperara y extendiera su influencia por toda Nueva Inglaterra, incluidos Boston y otras partes de Massachusetts. Si bien el patriarca fue notablemente despiadado, también fue pragmático. Estableció con éxito relaciones de trabajo con otras familias de la mafia, incluidas las 5 familias de Nueva York, lo que le ayudó a ampliar su territorio y sus actividades criminales. También era un experto en corromper a las fuerzas del orden y a los funcionarios públicos, lo que lo mantuvo prácticamente al margen de la ley durante muchos años. Incluso cuando fue arrestado y encarcelado, su poder siguió siendo tan potente que se sabía que continuaba supervisando sus operaciones criminales desde las rejas.